Las flores rojas caían sobre la pasarela. No parecían flores de celebración, parecían despedidas. Frente a ellas estaba Christian Lacroix, el hombre que había devuelto el color, el exceso y la fantasía a la alta costura francesa. El diseñador que convirtió París en un teatro cuando muchos creían que la moda ya había perdido la capacidad de soñar. Y sin embargo, aquella noche de 2009, algo extraño estaba ocurriendo. Su nombre seguía allí, escrito en la entrada, escrito en las invitaciones, escrito sobre cada vestido. Pero el reino que llevaba ese nombre estaba desapareciendo. Durante más de 20 años, Christian Lacroix creó algunas de las imágenes más inolvidables de la moda moderna. Vestidos imposibles, bordados imposibles, sueños imposibles. El problema fue precisamente ese. Eran sueños. Y los sueños no siempre sobreviven cuando llegan los balances, los accionistas y las crisis económicas. Años después, Lacroix resumiría toda aquella historia en una frase devastadora. I lost my name, and I lost my archive. Pero lo que casi nadie sabe es que la tragedia no comenzó cuando la Maison cayó. Comenzó mucho antes. El día en que Christian Lacroix consiguió exactamente lo que más deseaba. ¿Cuánto cuesta decidir que el arte importa más que el dinero? Christian Lacroix pasó gran parte de su vida respondiendo esa pregunta, no con discursos, no con teorías, sino con telas imposibles, colores que parecían pelear entre sí, faldas que no obedecían al cuerpo moderno y vestidos que parecían haber nacido para una noche que ya no existía. Antes de París, antes de los aplausos, antes de que su apellido se convirtiera en una marca, hubo otra escena. Un niño en Arles, una casa del sur de Francia, un ático. Y allí, entre polvo, silencio y revistas antiguas, Christian Lacroix encontraba algo que para otros habría sido basura familiar. Páginas viejas, ilustraciones de otro siglo, mujeres vestidas como si caminaran dentro de una pintura, sombreros, capas, bordados, trajes regionales, siluetas que no pertenecían al presente. Para muchos niños, un ático es un lugar oscuro. Para él, fue una puerta. No era todavía moda. Era memoria. Era teatro. Era el pasado llamando con voz baja. Arles no era París. No tenía el ruido elegante de los salones de alta costura. No tenía el poder frío de las grandes casas francesas. Pero tenía algo que Lacroix nunca abandonaría. Una obsesión por la ceremonia, por el traje, por el color popular, por las mujeres vestidas no solo para cubrirse, sino para aparecer. En ese mundo, la ropa no era mercancía, era señal, era origen, era pertenencia. Había trajes que decían de dónde venías, colores que parecían guardar fiestas antiguas, telas que llevaban dentro una región, una familia, una historia. Y tal vez por eso, cuando Lacroix entró más tarde en la moda, nunca pareció diseñar solo vestidos. Parecía reconstruir recuerdos. Muchos años después, en una entrevista con Vogue, él diría una frase extraña. I was a fashion designer by accident. Fue diseñador de moda por accidente. La frase parece modesta, pero también revela algo más profundo. Lacroix no miraba la ropa como un producto cualquiera. La miraba como un escenario pequeño, como una ópera portátil, como una forma de devolverle al cuerpo una historia que el mundo moderno estaba empezando a borrar. En su infancia, el futuro no estaba en las vitrinas, estaba en las páginas viejas, estaba en los museos locales, estaba en los trajes tradicionales de Arles, en esa mezcla de orgullo regional y melancolía que más tarde aparecería una y otra vez en sus colecciones. Incluso cuando París lo celebrara, incluso cuando las revistas lo convirtieran en símbolo de exceso, Lacroix seguiría cargando esa primera imagen. Una ropa que no quería ser práctica, sino inolvidable. Ese fue su primer peligro. Porque el mundo al que estaba destinado no siempre premia lo inolvidable. A veces premia lo que se puede vender rápido, lo que se puede repetir, lo que se puede convertir en perfume, bolso, licencia y tienda. Pero el niño de Arles aún no sabía eso. Él solo sabía que una prenda podía cambiar la atmósfera de una habitación, que un vestido podía parecer una aparición, que una mujer, al entrar vestida de cierta manera,
Podía hacer que todos recordaran algo que nunca habían vivido. Y cuando alguien le preguntó qué quería ser de grande, según el caso de London Business School, la respuesta fue casi una profecía. Quería ser Christian Dior. No dijo que quería ser rico, no dijo que quería ser famoso. Dijo Dior. Dijo el nombre de una casa que, en Francia, significaba algo más que moda. Significaba el regreso de la belleza cuando Europa todavía tenía cicatrices. Pero hay deseos peligrosos, porque a veces uno no desea una profesión, desea un reino. Y Lacroix no lo sabía todavía, pero décadas después, ese deseo lo llevaría muy cerca de Dior, muy cerca del poder, y muy cerca de una decisión que cambiaría su vida para siempre. En 1985, cuando Bernard Arnault buscaba un nuevo destino para el lujo francés, el niño que había soñado con Dior ya no estaba en un ático. Estaba a punto de entrar en la sala donde los sueños empiezan a costar dinero. La sala donde los sueños empiezan a costar dinero. Christian Lacroix llegó allí después de años observando el pasado. Pero una cosa era admirar vestidos antiguos. Otra muy distinta era convencer a una industria entera de que todavía tenían algo que decir. Porque a principios de los años 80, la moda estaba cambiando. El lujo seguía siendo lujo. Pero el lenguaje estaba cambiando. Las líneas comenzaban a simplificarse. El minimalismo avanzaba lentamente. Muchas casas buscaban modernidad, eficiencia y elegancia controlada. Y entonces apareció Christian Lacroix. No parecía interesado en ninguna de esas cosas. Mientras otros eliminaban adornos, él los recuperaba. Mientras otros reducían volumen, él lo multiplicaba. Mientras otros miraban hacia el futuro, él parecía dialogar con siglos enteros. Su gran oportunidad llegó en Jean Patou. Una casa histórica, respetada, pero dormida. Durante años había sobrevivido más por su nombre que por su capacidad de sorprender. Necesitaba una nueva energía. Necesitaba a alguien capaz de devolverle emoción. Lacroix no llegó con un plan financiero. Llegó con imágenes, con recuerdos, con obsesiones, con colores que parecían imposibles de combinar. Y ocurrió algo extraordinario. La gente empezó a mirar otra vez. En los talleres de Patou, las costureras veían aparecer referencias que no eran habituales en la moda contemporánea. Bordados inspirados en siglos anteriores. Ecos de Andalucía, ecos de Arles, ecos de la ópera, ecos del teatro. Todo mezclado, todo vivo, todo excesivo, pero extrañamente coherente. Era como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación demasiado ordenada. Los críticos comenzaron a prestar atención. Los compradores también. Y lo más importante, París volvió a sentir curiosidad. En una industria donde casi todos intentaban anticipar el futuro, Lacroix estaba demostrando que el pasado todavía podía ser revolucionario. No porque quisiera copiarlo, sino porque sabía transformarlo. Uno de los mejores ejemplos apareció con una silueta que terminaría convirtiéndose en parte de su leyenda. La falda puff, pequeña, voluminosa, teatral, difícil de ignorar. De repente, estaba en todas partes. Las revistas la fotografiaban, las celebridades la pedían. Otros diseñadores empezaban a reaccionar. No era simplemente una prenda, era una declaración. Una de esas raras piezas que obligan a la industria a cambiar de dirección. Y algo todavía más importante estaba ocurriendo. La gente comenzaba a asociar ciertas emociones con el nombre Christian Lacroix. Alegría, exceso, fantasía, color. No era una moda diseñada para desaparecer en una oficina, era una moda diseñada para ser recordada. Según el caso de London Business School, Lacroix repetía una idea que resumía perfectamente su visión. We have to make dreams. Tenemos que crear sueños. No productos, no estadísticas, sueños. Aquella frase parecía hermosa. También parecía peligrosa, porque los sueños suelen ser caros, muy caros. Especialmente cuando están hechos a mano, especialmente cuando requieren horas de trabajo invisibles, especialmente cuando la industria empieza a exigir resultados financieros cada vez más rápidos. Pero todavía nadie hablaba de eso. No cuando los desfiles estaban llenos, no cuando los periodistas escribían sobre él, no cuando la moda francesa parecía haber encontrado una nueva estrella.
En aquellos años, incluso quienes no compartían su estética tenían que reconocer algo evidente. Christian Lacroix estaba devolviendo emoción a la alta costura, y París lo sabía. Cada nueva colección generaba expectativa. Cada aparición despertaba conversación. Cada vestido parecía decir algo que el mercado todavía no sabía cómo medir. Porque algunos vestidos nacen para venderse, otros nacen para permanecer en la memoria. Y Lacroix parecía incapaz de distinguir entre ambas categorías. Tal vez porque nunca quiso hacerlo. Tal vez porque seguía siendo aquel niño que veía ropa antigua en un ático. Tal vez porque todavía creía que la belleza podía justificarse por sí sola. Pero mientras las luces de los desfiles brillaban cada vez más, otro movimiento comenzaba a producirse lejos de las pasarelas. En oficinas, en reuniones, en despachos donde se hablaba menos de arte y más de expansión. Menos de vestidos, más de marcas, menos de sueños, más de negocios. Y allí apareció una figura decisiva, Bernard Arnault, uno de los hombres más poderosos del lujo francés. Un hombre que veía oportunidades donde otros veían riesgos. Un hombre que estaba construyendo algo mucho más grande que una casa de moda. Estaba construyendo un imperio. Y dentro de ese imperio, Christian Lacroix parecía destinado a ocupar un lugar especial. Lo que nadie imaginaba era que la oportunidad más grande de su vida también escondería la semilla de su tragedia, porque el reino que estaba a punto de recibir tenía una condición invisible, una condición que casi nadie vio en aquel momento, y que décadas después cambiaría por completo el significado de su propio nombre. Una condición invisible. Eso era exactamente lo que nadie veía mientras París celebraba el nacimiento de una nueva estrella. Porque desde fuera, todo parecía perfecto. Christian Lacroix había revitalizado Jean Patou. Los periodistas hablaban de él. Los compradores lo seguían. Las revistas lo convertían en símbolo de una nueva época. Y ahora llegaba el siguiente paso, el más grande de todos: tener una casa con su propio nombre. Para cualquier diseñador, aquello era un sueño. Para Christian Lacroix, era algo todavía más profundo. Era la posibilidad de construir un mundo entero, un mundo donde pudiera mezclar la historia, el teatro, el folclore, la ópera, la pintura y la moda sin pedir permiso. En julio de 1987, ese mundo abrió sus puertas. Nació la Maison Christian Lacroix. Y París reaccionó como si estuviera asistiendo a un acontecimiento histórico, porque en cierto sentido lo era. La alta costura francesa llevaba años buscando una nueva figura capaz de generar emoción colectiva. Alguien que devolviera espectáculo a una industria que comenzaba a acostumbrarse demasiado a sus propias reglas. Lacroix apareció en el momento exacto, y apareció con fuerza. Su primera colección de alta costura no parecía una presentación comercial. Parecía una celebración, parecía una obra de teatro, parecía un carnaval aristocrático. Vestidos enormes, colores intensos, bordados exuberantes, referencias históricas, detalles que exigían horas interminables de trabajo artesanal. París quedó fascinada. Muchos críticos hablaron de una explosión creativa. Otros pensaron que aquello era una locura maravillosa. Pero casi todos coincidían en algo. Nadie estaba haciendo lo mismo. Mientras otros intentaban simplificar, Lacroix multiplicaba. Mientras otros reducían, él añadía. Mientras otros hablaban de funcionalidad, él hablaba de emoción. Y durante un tiempo, parecía que el mundo estaba dispuesto a seguirlo. Las fotografías de sus colecciones viajaban por todo el planeta. Las revistas dedicaban páginas enteras a sus creaciones. Las celebridades querían formar parte de aquel universo. Y el nombre Christian Lacroix comenzó a transformarse en algo más grande que una persona. Se convirtió en una promesa. La promesa de que la moda todavía podía sorprender. La promesa de que el lujo todavía podía emocionar. La promesa de que la belleza podía existir sin pedir disculpas. Pero las promesas tienen un precio, especialmente en el negocio del lujo, porque detrás de cada vestido espectacular había una realidad mucho menos romántica. Horas de trabajo, materiales costosos, procesos lentos, equipos especializados y una pregunta incómoda: ¿cómo convertir todo aquello en una empresa rentable? La alta costura siempre había vivido cerca de esa contradicción.
Era prestigio, era imagen, era arte, pero rara vez era un gran negocio por sí sola. La verdadera rentabilidad solía llegar después, a través de perfumes, accesorios, licencias, productos capaces de venderse a miles de personas, no a unas pocas clientas privilegiadas. Y, mientras Christian Lacroix construía sueños, otros intentaban construir estructuras financieras capaces de sostenerlos. Durante algunos años, la tensión permaneció oculta. Las colecciones seguían impresionando, las portadas seguían llegando, los aplausos seguían sonando. Pero los números comenzaban a contar una historia diferente. Una historia mucho menos brillante. Porque el problema no era la falta de admiración. El problema era que la admiración no siempre paga las facturas. Lacroix diseñaba como si todavía viviera en el mundo de las grandes casas de mediados del siglo XX. Un mundo donde la artesanía era suficiente para justificar cualquier inversión. Pero el lujo moderno estaba cambiando. Rápidamente. Las nuevas reglas eran distintas. Las empresas crecían. Los conglomerados se expandían. Las marcas empezaban a convertirse en sistemas globales. Y dentro de esos sistemas, incluso los artistas más admirados debían responder a preguntas financieras. A veces cada trimestre, a veces cada temporada, a veces cada mes. Christian Lacroix parecía moverse con dificultad dentro de ese nuevo paisaje. No porque careciera de talento. Todo lo contrario. El problema era precisamente ese. Su talento estaba orientado hacia otra dirección. Hacia la emoción, hacia el espectáculo, hacia la memoria, hacia aquello que no siempre puede medirse en una hoja de cálculo. Años después, el propio Lacroix diría algo revelador. I'm no longer interested in clothes as a product. No me interesa la ropa como producto. La frase ayuda a entender todo lo que vendría después. Porque incluso en los años de gloria, cuando París parecía rendirse a sus pies, existía una distancia creciente entre la visión del creador y las necesidades del negocio. Una distancia invisible, una grieta pequeña, todavía imperceptible, pero cada temporada se hacía un poco más profunda. Y mientras el mundo celebraba al hombre que había devuelto el color y la fantasía a la alta costura, algo comenzaba a cambiar detrás de las puertas cerradas. No en las pasarelas, no frente a los fotógrafos, no en los vestidos, sino en los documentos, en los contratos, en la propiedad. Porque la verdadera amenaza para Christian Lacroix no era un diseñador rival, no era una tendencia, no era una crítica, era una realidad mucho más silenciosa, una realidad que llevaba años escondida detrás del éxito. Y cuando finalmente salió a la luz, París descubrió que el reino de Christian Lacroix nunca había pertenecido completamente a Christian Lacroix. Nunca había pertenecido completamente a Christian Lacroix. Ese es el detalle que cambia toda la historia, porque durante años, la mayoría de las personas vio la misma imagen, un diseñador brillante, una maison exitosa, un nombre escrito en la entrada. Christian Lacroix. Parecía simple, parecía obvio, parecía suyo. Pero el mundo del lujo rara vez es tan simple. Detrás de cada gran casa existen accionistas, contratos, estructuras jurídicas y decisiones que casi nunca aparecen en las fotografías de las revistas. Y precisamente allí se escondía el verdadero giro de esta historia. Cuando Christian Lacroix creó su maison en 1987, no lo hizo solo. La operación fue posible gracias al respaldo financiero de Bernard Arnault. En aquel momento, Arnault ya estaba construyendo lo que después se convertiría en uno de los mayores imperios del lujo del planeta. Necesitaba marcas, necesitaba talento, necesitaba nombres capaces de generar deseo. Y Christian Lacroix era uno de los más valiosos. Según los registros analizados por London Business School, la nueva compañía nació bajo una estructura muy particular. Lacroix aportaba la creatividad, Arnault aportaba el capital, pero había algo más, algo que casi nadie fuera del círculo empresarial observó con atención. Christian Lacroix vendió los derechos de su propio nombre. Su nombre, su apellido, su identidad profesional, todo aquello que el público asociaba con él. A cambio, recibió la oportunidad de construir la casa de sus sueños. En aquel momento parecía un intercambio razonable, incluso brillante.
Después de todo, ¿qué artista rechazaría la posibilidad de crear libremente con recursos prácticamente ilimitados? Y durante años funcionó, o al menos parecía funcionar. Las colecciones seguían sorprendiendo, los desfiles seguían llenándose, las revistas seguían celebrándolo, pero la realidad jurídica nunca desapareció. Simplemente permaneció escondida, esperando, como una cláusula silenciosa, como una puerta cerrada al final de un pasillo. Porque cuando una marca pertenece a una estructura empresarial, el creador no siempre tiene la última palabra. A veces ni siquiera tiene la segunda. Y cuanto más crecía el negocio global del lujo, más evidente se volvía esa diferencia. Los años 90 trajeron nuevos desafíos. La industria comenzó a transformarse a gran velocidad, los conglomerados internacionales crecían, las marcas se convertían en activos financieros. Las decisiones empezaban a tomarse lejos de los talleres, lejos de las mesas de patronaje, lejos de las costureras, cada vez más cerca de las juntas directivas, cada vez más cerca de las hojas de resultados. Christian Lacroix seguía diseñando sueños. El mercado empezaba a exigir otra cosa: rentabilidad, escalabilidad, volumen. Y allí apareció una contradicción casi imposible de resolver. Los vestidos que hacían famoso a Lacroix eran precisamente los más difíciles de convertir en un negocio eficiente. Demasiadas horas, demasiado trabajo artesanal, demasiada complejidad, demasiada belleza. La misma característica que lo convertía en un creador único dificultaba su adaptación al nuevo sistema. Mientras tanto, las pérdidas crecían. Los informes financieros empezaban a generar preocupación. Según los datos recogidos por London Business School, la empresa acumuló déficits importantes, incluso en periodos donde la notoriedad de la marca seguía siendo enorme. Era una situación desconcertante. El nombre era famoso. Las fotografías estaban por todas partes. La admiración continuaba. Pero el dinero no seguía el mismo camino. Y entonces ocurrió algo todavía más inquietante. En el año 2005, LVMH decidió vender la Maison Christian Lacroix a Fallic Group. La noticia pasó relativamente desapercibida para el gran público. No parecía un drama. No parecía una tragedia. Parecía una simple operación corporativa. Una más. Pero para la historia que estamos contando, fue un momento decisivo. Porque la venta confirmó algo que pocas personas querían admitir. La Maison Christian Lacroix podía cambiar de dueño. Christian Lacroix no podía impedirlo. El nombre seguía siendo suyo, pero las decisiones ya no. La estrategia ya no. El control ya no. El futuro tampoco. Y poco a poco, comenzó a aparecer una sensación incómoda. No era una guerra abierta. No había un villano de película. No había un enemigo fácil de señalar. Había algo mucho más difícil de combatir. Un sistema. Un sistema donde la creatividad era indispensable para atraer atención, pero no necesariamente suficiente para conservar el poder. Durante décadas, la moda había vendido la imagen romántica del diseñador como rey absoluto. La realidad era mucho más compleja. A veces el rey ocupaba el trono, pero alguien más poseía el castillo. Y cuanto más avanzaba la década del 2000, más evidente se hacía que Christian Lacroix estaba perdiendo influencia dentro del reino construido alrededor de su propio apellido. Lo peor es que aquello todavía no era el final, porque incluso entonces, cuando la situación ya parecía preocupante, la verdadera catástrofe aún no había llegado. Faltaba una crisis económica mundial, faltaban las tiendas vacías, faltaban los pedidos cancelados, faltaba el último desfile, y faltaba una frase que años después resumiría todo el dolor de esta historia en apenas 9 palabras. I lost my name and I lost my archive. Pero antes de esa frase, antes de esa despedida, antes de que París asistiera al derrumbe de uno de sus sueños más brillantes, llegó el año 2009. Y con él, el momento que cambiaría todo, llegó el año 2009. Y con él, el momento que cambiaría todo. La crisis financiera global ya estaba golpeando a la industria del lujo. Las grandes fortunas seguían existiendo, pero incluso entre los clientes más exclusivos, el comportamiento estaba cambiando.
El miedo había entrado en los mercados, y cuando el miedo entra en los mercados, los sueños suelen ser los primeros sacrificados. Durante años, Christian Lacroix había sobrevivido gracias a una fórmula peligrosa: prestigio enorme, rentabilidad limitada, belleza extraordinaria, resultados financieros frágiles. Mientras la economía crecía, aquella contradicción podía ocultarse. Cuando la economía se detuvo, ya no. Los pedidos comenzaron a caer. Los compradores redujeron riesgos. Las tiendas empezaron a seleccionar con mayor cautela, y una de las señales más alarmantes apareció en Estados Unidos. Según los datos recogidos en el caso de London Business School, grandes almacenes que durante años habían trabajado con la marca comenzaron a reducir o eliminar pedidos. No era un titular espectacular. Era algo peor. Era silencio. Porque las grandes tragedias empresariales rara vez empiezan con una explosión. Empiezan con llamadas que no llegan, con reuniones canceladas, con contratos que no se renuevan, con números que cada trimestre parecen un poco peores. Y entonces llegó la noticia. La Maison Christian Lacroix entró en procedimiento de protección financiera. Voluntary Receivership. La expresión sonaba técnica, casi burocrática, pero detrás de esas palabras había una realidad devastadora. La empresa ya no podía continuar como antes. Por primera vez, el futuro de la casa estaba realmente en duda, y Christian Lacroix observaba cómo el universo construido alrededor de su nombre comenzaba a desmoronarse. Sin embargo, incluso entonces ocurrió algo extraordinario, algo que revela por qué esta historia sigue emocionando tantos años después. La última colección de alta costura no desapareció. Se realizó. Contra toda lógica, contra toda prudencia, contra toda recomendación financiera. Según los registros recogidos por London Business School, numerosos colaboradores, proveedores y amigos ayudaron a que aquella colección pudiera existir. No porque esperaran beneficios, no porque fuera un gran negocio, sino porque entendían que estaban participando en algo más grande. Una despedida. Una despedida digna, una despedida hermosa, una despedida francesa. Mientras la industria discutía balances y pérdidas, un pequeño ejército de personas seguía trabajando, bordando, cosiendo, ajustando, terminando prendas que probablemente nunca recuperarían su coste real. Era como ver a músicos seguir tocando mientras el teatro se apagaba lentamente. Y entonces llegó el desfile. Uno de los momentos más conmovedores de la historia reciente de la moda, no porque fuera el más grande, no porque fuera el más rentable, no porque fuera el más mediático, sino porque todos sabían lo que estaba ocurriendo. Sabían que estaban viendo algo desaparecer. Los vestidos seguían siendo espectaculares, los colores seguían vivos, la imaginación seguía intacta, la belleza seguía allí. Todo aquello que había convertido a Christian Lacroix en una figura única seguía presente. Excepto una cosa: el futuro. Según The Guardian, durante aquel período aparecieron mensajes de apoyo y muestras públicas de solidaridad hacia la Maison. Una de ellas resumía perfectamente el sentimiento del momento: Christian Lacroix forever. Christian Lacroix para siempre. Pero precisamente allí estaba la paradoja. Porque el nombre podía durar para siempre. La casa no. Las prendas podían permanecer en museos. Los talleres no. La admiración podía sobrevivir. El modelo económico no. Poco después llegó la decisión final. El Tribunal Comercial de París aprobó una reestructuración radical. La alta costura desaparecía. El Pret-à-Porter desaparecía. La estructura creativa que había definido a la Maison durante más de 2 décadas dejaba de existir. Lo que sobrevivía era otra cosa: licencias, perfumes, accesorios, derechos comerciales. El corazón artístico quedaba atrás. Y con él, gran parte del equipo humano. The Guardian informó que la plantilla fue reducida drásticamente. Detrás de cada cifra había personas reales: costureras, patronistas, artesanos, trabajadores que habían dedicado años a construir una de las últimas fantasías de la alta costura francesa. Todo terminaba, lentamente, oficialmente, irreversiblemente. Pero quizá el momento más doloroso no llegó aquel día. Llegó años después.
cuando Christian Lacroix resumió toda la historia en una sola frase. Una frase que no hablaba de dinero, no hablaba de accionistas, no hablaba de balances. Hablaba de identidad. I lost my name and I lost my archive. Perdí mi nombre y perdí mi archivo. No era una declaración jurídica, era algo mucho más profundo. Porque para un creador, un archivo no es solo una colección de documentos. Es memoria, es trayectoria, es prueba de que una vida ocurrió, y perder el nombre es todavía peor. Porque el nombre era el puente entre el niño de Arles y el hombre que había hecho soñar a París. Era el hilo que conectaba los viejos magazines encontrados en un ático con las pasarelas más prestigiosas del mundo. Ahora ese hilo estaba roto, o al menos, eso parecía. Porque mientras la moda cerraba una puerta, otra comenzaba a abrirse en silencio. Lejos de los balances, lejos de los accionistas, lejos de las licencias, en un lugar donde Christian Lacroix siempre había querido estar. Un escenario, un teatro, una ópera. Y allí, cuando casi todos pensaban que la historia había terminado, comenzó una segunda vida que pocos habían visto venir. Una segunda vida. Eso fue lo que apareció después del derrumbe. No una recuperación empresarial, no una venganza, no un regreso triunfal a las portadas. Algo mucho más silencioso, mucho más cercano a lo que Christian Lacroix había querido desde el principio. Porque cuando las luces de la industria comenzaron a apagarse, él no desapareció. Simplemente regresó a un lugar diferente. Un lugar que siempre había estado allí. El teatro, la ópera, el ballet. Los espacios donde la ropa no necesita justificar su existencia mediante cifras de ventas. Los espacios donde un traje puede existir únicamente para emocionar. Y quizás esa sea una de las ironías más hermosas de toda esta historia. Durante décadas, el mundo intentó convertir a Christian Lacroix en un empresario de lujo. Pero Christian Lacroix nunca había pensado como un empresario. Pensaba como un escenógrafo, como un coleccionista de recuerdos, como alguien obsesionado con las historias que una prenda puede contar. Años después de la caída de la Maison, comenzó a trabajar cada vez más en producciones teatrales, óperas y proyectos culturales. Y allí volvió a aparecer algo familiar: los colores, los bordados, la teatralidad, la emoción. Todo aquello seguía vivo, solo había cambiado el escenario. En una entrevista, Lacroix llegó a decir una frase reveladora: I'm no longer interested in clothes as a product. Ya no me interesa la ropa como producto. Esa frase ayuda a entender el final de esta historia, porque durante años, muchos observadores interpretaron su caída como un fracaso. Un diseñador brillante que no logró construir una empresa rentable, una visión comprensible, pero incompleta. Porque existe otra manera de mirar la misma historia. La historia de un hombre que nunca quiso reducir la belleza a una ecuación financiera. La historia de alguien que siguió defendiendo el derecho de la imaginación a ocupar espacio incluso cuando el mercado prefería otra cosa. Y por eso resulta tan difícil encerrar a Christian Lacroix dentro de una categoría. ¿Fue un gran empresario? Probablemente no. ¿Fue uno de los creadores más memorables de la alta costura moderna? Muchos historiadores de la moda responderían que sí. Y ahí aparece nuevamente el motivo que ha acompañado toda esta historia. El vestido imposible. Ese vestido que parecía demasiado elaborado, demasiado caro, demasiado excesivo, demasiado difícil de vender. Cuando era niño, Christian Lacroix descubrió vestidos imposibles en revistas olvidadas dentro de un ático. Décadas después, creó sus propios vestidos imposibles para las pasarelas de París. Y al final, fueron precisamente esos vestidos imposibles los que explicaron tanto su gloria como su caída. Porque el mercado no siempre recompensa aquello que permanece en la memoria. A veces recompensa aquello que puede repetirse millones de veces, pero la memoria funciona de otra manera. La memoria elige, la memoria conserva, la memoria decide. Por eso, incluso después de la desaparición de la Maison tal como él la conoció, las creaciones de Christian Lacroix continúan apareciendo en exposiciones, museos y libros de historia de la moda. No porque fueran prácticas, no porque fueran eficientes, sino porque eran imposibles de olvidar. Y la historia tampoco terminó en 2009. En 2025,
La marca Christian Lacroix volvió a cambiar de manos cuando fue adquirida por un nuevo grupo empresarial. El nombre seguía vivo, todavía generaba interés, todavía conservaba valor, todavía despertaba curiosidad. Y quizás eso sea lo más extraordinario, porque el reino desapareció, los talleres desaparecieron, las estructuras cambiaron, los propietarios cambiaron, pero el sueño sobrevivió. Ahora la pregunta permanece abierta. Cuando una marca sigue existiendo, pero el creador pierde el control de ella, ¿qué es lo que realmente sobrevive? ¿El nombre? ¿La empresa? ¿O las ideas que alguna vez hicieron que millones de personas soñaran? ¿Y tú? ¿Crees que Christian Lacroix fue una víctima de un sistema que ya no tenía lugar para la alta costura que amaba? ¿O piensas que la verdadera grandeza de un creador consiste precisamente en aceptar que sus sueños nunca fueron diseñados para venderse fácilmente? Quizás la respuesta siga escondida en algún vestido imposible, esperando ser recordada.